buena voluntad. En el nombre de Jesús, gracias. Oramos para que el que está perdido, Señor, el pecador, se convierta por medio de tu palabra y sea salvo. Oramos para que el enfermo sea sano por esta misma palabra y el cautivo sea libre. Pero sobre todas las cosas oramos para que tú seas glorificado, Señor, cuando tu palabra sea expuesta. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que no pongamos, Señor, sobre tu palabra nuestro pensamiento. En este caso yo mismo, Señor, que no sea mi pensamiento, Señor, impuesto sobre tu palabra, sino, Señor, que tu palabra gobierne todo, Señor, lo que en esta mañana hemos de escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Libro de Eclesiastés. Gloria a Dios. Esta palabra significa alguien que proclama, alguien que expone, que da un discurso, que llama a una asamblea. Y en términos más concretos para nosotros significa predicador. Amén. Eclesiastés, predicador. Y este libro tiene como propósito hacernos entender cuál es el sentido, cuál es el propósito de la vida que hemos recibido. El por qué estamos aquí. Como todos nosotros sabemos, es una pregunta existencialista que a lo largo de años y años y años, siglos y siglos, el hombre ha intentado responder, pero no ha podido, porque la respuesta a esta pregunta no está en el hombre, ni está en el mundo. La respuesta a esta pregunta está en Dios. Y está en Dios porque Dios es nuestro creador. Así es que si alguien puede decirnos para qué estamos aquí o por qué estamos aquí, es aquel quien nos creó. Amén. Entonces Eclesiastés tiene ese propósito de que nosotros podamos mirar que el sentido de la vida está en Dios. Amén. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta mañana, del sentido de la vida. Gloria al Señor. Y el texto que acabamos de leer dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo recto, lo hizo perfecto. Mas ellos buscaron muchas. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces, si hemos de entender las palabras del predicador, entonces debemos nosotros buscar en la palabra de Dios. ¿A qué hace referencia el predicador cuando dice que Dios creó al hombre recto? Porque esa es el estado o la condición en la que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre ¿cómo? Lo creó perfecto. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, vamos a encontrar que el relato bíblico dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego nos relata cómo Dios empezó a darle forma y existencia y forma a todo cuanto existe. En el principio, en ese momento, entonces Dios trajo a existencia el espacio, la materia y el tiempo. Todo empezó a existir. Y luego que todo empezó a existir, Dios empezó a darle forma, según lo que Él quería.
Y entonces creó la tierra, las aguas, dividió las aguas, empezó a darle vida a la tierra. Hasta que llegamos al versículo 26 y 27 del capítulo 1 que dice, y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen, conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. Entonces cuando el predicador está diciendo que Dios creó al hombre perfecto, está haciendo alusión precisamente a esto. Que el hombre fue creado a imagen conforme la semejanza de Dios. Dios creó a un hombre limpio, sin pecado. Dios creó a un hombre que podía tener comunión con él. Todo en el hombre era agradable a Dios. Es más, el hombre fue diseñado para tener comunión con Dios. Y por eso fue creado a su imagen y semejanza. De toda la creación física, los únicos que pueden tener relación, comunión con Dios somos nosotros. La Biblia dice que toda la creación adora a Dios. Y es verdad. Pero aunque toda la creación adora al Señor, no tiene comunión con el Señor. O sea, no se puede relacionar con el Señor. Porque ellos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Solo tú tienes mente. Solo tú tienes conciencia. Solo tú tienes la capacidad de comunicarte con Dios. Fuimos creados perfectos por Dios. Nuestro camino era recto. Fuimos creados para los propósitos de Dios. Entonces, he encontrado esto, dice el predicador, que Dios hizo al hombre recto, que Dios hizo al hombre perfecto. Perfecto en su vida, perfecto en su caminar. Como dije anteriormente, todo en él era agradable a Dios. Y es por eso que dice Génesis capítulo 3, que Dios periódicamente descendía y se paseaba por el huerto para hablar con el hombre. Porque su condición, su estado de perfección, le permitía tener esa perfección con Dios. Pero, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no es así? Bueno, el predicador sigue diciendo, mas ellos buscaron muchas cuentas, amén, muchas perversiones. Esta palabrita cuentas significa pensamientos o planes. Dios creó al hombre recto y Dios creó al hombre para sus propios propósitos, o sea, para los propósitos de Dios. Cuando leemos en Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14, nos va a decir Pablo que Dios creó al hombre para alabanza de la gloria de su gracia. Que Dios creó al hombre para alabanza suya. O sea, fuimos creados para que Dios fuera exaltado por medio nuestro. Fuimos nosotros creados para glorificar, para magnificar a Dios. Dios creó al hombre perfecto, Dios lo coloca en el huerto, Dios le da al hombre tareas por hacer. Y le dice al hombre, gobierna la tierra. Le dice al hombre, labra, trabaja la tierra, cuida la tierra. Pero dice el predicador que Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre, él buscó muchas cuentas, o sea, muchos pensamientos y planes. El hombre empezó entonces a estar
planes y pensamientos contrarios, diferentes a los de Dios. Dios lo creó con propósitos específicos, pero el hombre empezó a buscar, a tener sus propios planes, sus propios pensamientos. Cuando leemos en Isaías capítulo 53, dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su propio camino. Y no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, hermanos, esta palabrita, como les dije, que significa pensamientos y planes. La idea que está mostrando aquí el predicador, la idea, es que Dios hizo al hombre perfecto, derecho, recto. Pero el hombre se ha alejado de la condición. Se ha alejado de esta condición en que Dios lo creó. Y ha encontrado para sí mismo planes propios que son contrarios a su condición original. Dios no creó al hombre para pecar, pero el hombre pecó. ¿Sí me doy a entender? Entonces, de esto está hablando el predicador. En otras palabras, hermanos, aquí se nos está diciendo que el hombre ha caído de su estado original de integridad en el que Dios lo había creado. El hombre ha caído de su estado original de integridad en el cual Dios lo había creado. Y la Biblia se explaya mostrándonos esta caída. Vamos, por favor, acompáñame a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Desde el versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice de la siguiente manera. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a leer en la Reina Valera, que es la que todos manejamos acá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo está diciendo que Dios está airado, que Dios está molesto con el hombre, porque el hombre ha abandonado la verdad de Dios. Dios está enojado porque el hombre se ha convertido en un ser injusto, impío, delante de Dios. Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo, el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. He aquí, he hallado esto, dice el predicador, que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron sus propios planes, siguieron sus propios pensamientos. Y es lo que está diciendo Pablo acá. Ellos, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido.
Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre en sus propios planes, en sus propios pensamientos, se alejó de Dios. Y a medida que el hombre se alejó de Dios, su condición de perfección, de integridad, fue cambiada. Y dejó de ser un hombre perfecto e íntegro, recto delante de Dios, para convertirse en un hombre caído, preso de su pecado. Amén. Entonces Pablo está diciendo que el hombre decidió abandonar a Dios. Aunque conocía a Dios, no le glorificó. Aunque conocía a Dios, no fue agradecido. Aunque conocía a Dios, el hombre razonó en su propio pensamiento y se alejó del Señor. Y cambió la gloria de Dios, cambió la gloria de Dios, cambió la verdad de Dios por lo que es mentira, por lo que es falso. Cambió lo eterno por lo temporal. Cambió lo santo por lo corrupto. El hombre cambió su condición perfecta. La cambió por una condición que desagrada a Dios. Aunque conocía a Dios, no glorificó a Dios. No le dio gracias. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el proverbio dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre se aleja de Dios? ¿Qué sucede cuando el hombre se aparta del Señor? En el Edén, el hombre estaba todo el tiempo en la presencia de Dios. Estaba en constante comunión con Dios. Su naturaleza, su identidad, eran fortalecidas y afianzadas cada día frente al Dios glorioso. Eso es como si, vamos a suponer, que en este salón hay un solo foco, una sola bombilla, y está en esta parte. Todo lo demás está cerrado, ¿cierto? Todo lo demás está cerrado. Pero hay una sola bombilla aquí. Ahora, yo puedo estar, cuando yo esté cerca de la bombilla, yo estaré en luz, yo estaré en la claridad. Yo seré consciente de cómo estoy. Pero a medida que me alejo de la luz, me acerco a las tinieblas. Me acerco a la oscuridad. Y eso fue lo que pasó con el hombre. En el huerto, el hombre estaba expuesto diariamente a la presencia de Dios, a la santidad de Dios. Por lo tanto, él se conservaba santo y perfecto delante del Señor. Pero a medida que el hombre se fue alejando del Señor, entonces las tinieblas y la oscuridad fueron entenebreciendo su conciencia, su corazón. Y fueron perdiendo de vista el carácter de Dios. Y cambiaron la verdad de Dios. Porque es que cuando tú no tienes la verdad, tú tienes que hacer de cualquier cosa una verdad. ¿Sí me doy a entender? Ellos cambiaron la verdad de Dios por lo que no es verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aunque Dios lo hizo perfecto,
el hombre buscó sus propios planes, siguió sus propios pensamientos y su naturaleza se corrompió. Su naturaleza caída se dañó por completo. Sigamos leyendo para que veamos de qué manera Pablo expresa esto. Versículo 24, estamos en Romanos. 24. Dice el 23 que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿cierto? Ahora dice el 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra. ¿Cierto? El que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa es la consecuencia de alejarse de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se alejó de Dios, entonces se corrompió. Dice la palabra, deshonraron su cuerpo, cambiaron lo que es natural por lo que es contra naturaleza. Sigue diciendo el texto. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Entonces mire lo que está sucediendo. El hombre se aleja de Dios, cambia la verdad por la mentira, cambia la gloria de Dios. ¿Por qué? Por lo que es corruptible. Deja de adorar a Dios para adorarse a sí mismo y para adorar a las criaturas, cuadrúpedos, reptiles y aves, a cualquier especie de animal. El hombre se aleja de Dios y empieza a deshonrar su propio cuerpo. Y cambia lo que es natural por lo que es contra la naturaleza. Alguna vez alguien decía, sí, pero es que yo no sé, no puedo explicar y nadie puede explicar dónde nació la homosexualidad. Bueno, aquí nació. El Señor te está diciendo, ¿dónde nació? Surgió del hecho de que el hombre se alejó de Dios. Surgió del hecho de que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Deshonraron sus cuerpos. Tanto mujeres como hombres se encendieron en sus lascivias, dice la palabra del Señor. Por no tomar en cuenta a Dios, dice que el Señor los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Cuando el hombre se aleja de Dios, su conducta, su vida está marcada por hacer cosas que no convienen, cosas que no agradan a Dios. Una mente reprobada.
Una mente que no tiene la capacidad de discernir o la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo, sino por el contrario, estamos hablando de una mente que aprueba lo malo como bueno y lo bueno como malo. Una mente que justifica la maldad, una mente que anula aquello que es correcto. Hoy día, es ofensivo hablar de moral. Hoy día es tomado como intolerancia que digamos la verdad. Porque eso es lo que produce el alejamiento de Dios. Una mente que no funciona de la manera como Dios la creó. Y eso Pablo lo expresa un poquito más abajo. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 26. Estando atestados, ¿de qué? De toda injusticia. ¿Qué más? Estamos en el versículo 29. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El predicador está diciendo: he encontrado esto, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, derecho, pero el hombre siguió sus propios pensamientos e hizo sus propios planes. Y cuando el hombre hizo sus propios planes, él empezó a alejarse de Dios y se alejó de Dios. Y las consecuencias de alejarse de Dios es lo que estamos leyendo en este momento. Estamos mirando a un hombre que ha caído de su condición original. Estamos viendo a un hombre que ha caído de ese estado de integridad y perfección en el que fue creado por Dios. Estamos viendo a un hombre para el cual ahora su condición es completamente molesta ante el Señor. Por eso dice el versículo 18, la ira de Dios se revela sobre toda impiedad e injusticia. La condición actual del hombre es molesta ante Dios. Es desagradable ante Dios. Dios está airado. Dios está molesto. Porque el hombre lo abandonó. El hombre se alejó del Señor. Amén. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Ellos entendieron que los que hacen esas cosas son dignos de muerte. Pero aunque han entendido, dice el texto, ellos no solo las hacen, sino que ¿qué? Se complacen con los que la practican. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que hoy día, se hacen leyes que favorecen el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo, la vida de los animales por encima de la vida de los hombres?
leyes que apuntan al deterioro de la familia, leyes que van encaminadas a obstaculizar la evangelización, la predicación del evangelio, las limitaciones de las libertades religiosas. ¿Por qué ustedes creen que esto sucede? Porque la Biblia está diciendo, hermanos, que ellos no solo las hacen, sino que ellos se complacen con aquellos que la hacen. Estamos hablando, el predicador está observando, el predicador está observando. Y él está diciendo, he hallado esto. Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre hizo muchos planes y siguió su propio pensamiento. El hombre se ha alejado de la condición perfecta en la que Dios lo creó y siguió planes propios contrarios a su condición original. El hombre caído se ha caído de su estado original de integridad en el cual ha sido creado. Esto es lo que está diciendo el predicador. Esta es la condición del hombre. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Un hombre alejado de Dios no puede aspirar a algo diferente. Un hombre, una mujer apartado de Dios no puede aspirar a un estado o a una condición diferente. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que Dios miró y todo pensamiento y toda decisión del corazón del hombre siempre es hacia lo malo. Todo lo que el hombre decide hacer, todo lo que el hombre determina hacer, siempre es hacia lo malo. Dios creó al hombre perfecto y a su mujer y los colocó en el huerto. Pero cuando ellos pecaron, y usted sigue la lectura en la historia bíblica, las cosas no mejoraron. Las cosas iban de mal en peor. Caín mata a su hermano. Luego, Caín y su descendencia empiezan entonces a vivir en poligamia. Ya no es una sola mujer. Ahora tienen que tener más. Y seguimos y que encontramos el capítulo 6, dice que el hombre se corrompió a tal estado que a Dios le dolió haberlo creado. Y Dios decidió raer todo ser vivo de la faz de la tierra. Amén. Dios envía el diluvio y las cosas no cambian. Salvó a Noé y su familia, pero una vez salieron del arca, se reveló cuál era su naturaleza. Y una vez más, el hombre se revela en contra de Dios. Alejado de Dios, las cosas no van a mejorar. Van a ir de mal en peor. Amén. Porque el hombre ha caído de su estado original de pureza, santidad, perfección. Y ahora sigue sus propios planes y su propio pensamiento. Amén. Ahora,
¿Por qué el predicador llega a esta conclusión? Bueno, él llega a esta conclusión porque él empieza a buscar el sentido que tiene la vida. ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Para qué nosotros estamos aquí? ¿Qué razón tiene que nosotros tengamos a existencia? ¿Qué razón tiene que nosotros estemos aquí? Y él empieza a indagar y empieza a acumular conocimiento, sabiduría y mucha experiencia. Y dice el libro de Eclesiastés, el que estamos estudiando, dice que este hombre se dedicó a aprender sabiduría, a investigar, e investigó de todo. Y al final dice, no hay nada peor que agregarle al conocimiento ciencia. Luego probó con los placeres, las mujeres, los deleites y todas estas cosas. Luego se dedicó a construir e hizo construcciones maravillosas. No hubo nada que este hombre no experimentara. No hubo nada que este hombre no buscara. Todo lo intentó. Pero al final de su búsqueda, su conclusión es: todo es vanidad. Nada tiene sentido, porque es que la vida, aparte de Dios, carece de sentido, carece de propósito, porque el sentido de nuestra vida, de todo hombre, de toda mujer, su sentido solo está en Dios. Cristo es el sentido de la vida. Cristo es el propósito de la vida. Podemos hacer, mire lo que dice, ahí mismo en Eclesiastés, por favor, vámonos al capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, para ver un poco de la experiencia de este hombre. Dice desde el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tiene sentido, todo es un absurdo. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho hay en todo eso? Dice el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelven. El viento de nuevo, ¿cierto? Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo su camino. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya en los siglos, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria
de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Parece que este hombre está como todo decepcionado, ¿cierto? Completamente decepcionado. Este es el reflejo de un hombre que había tenido ricas y variadas experiencias en el mundo. Es el reflejo de alguien que después de todas estas ricas y experiencias en el mundo, había tenido como resultado un profundo convencimiento del hecho de que el hombre ya no es lo que era y que el hombre está perdido en sus pensamientos y en sus planes. Sí me estoy dando a entender, hermano. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a mirar que es lo mismo. Y en el versículo 24 del capítulo 2, él llega a la conclusión y dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma vea el bien de su trabajo. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es la ganancia de todo lo que nosotros hacemos? De todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro trabajo. Al final, siempre habrá la sensación de que no estamos satisfechos, de que no es suficiente. El rico quiere más riqueza. El poderoso quiere más poder. ¿No es así? El que está en placeres quiere más placer. Los aventureros quieren más aventuras. Hasta el extremo de poner sus vidas en riesgo. Siempre queremos más y más y más. Estamos en un ciclo vicioso en el que nunca hay una completa satisfacción en nuestra vida. Amén. Al final nosotros nos esforzamos tanto y tanto y tanto, pero llega un momento en que decimos, si yo volviera a nacer, yo haría esto, no haría esto, me dedicaría a esto y aquello. Aparentemente estás contento con lo que tienes, pero si te dieran otra oportunidad, entonces tú escogerías hacer cosas diferentes, porque las cosas que hiciste no te satisfacieron como tú esperabas. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Generación va, generación viene. Todos los ríos llegan al mar, pero el mar nunca se llena. Tú puedes experimentar todas las cosas, pero el vacío de tu corazón nunca estará lleno. ¿Sí me doy a entender? Porque ese vacío solo lo llena el Señor. Porque es que nosotros no fuimos creados para seguir nuestros propios planes, nuestros pensamientos. Nosotros fuimos creados
para honra y gloria de nuestro Creador. Bendito sea el Señor. Entonces, al final del libro, el predicador simplemente dice, igual algo que leímos al comienzo, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tú puedes ser un hombre exitoso, una mujer exitosa. Tú puedes tener el mejor de los matrimonios, la mejor esposa, el mejor esposo, los mejores hijos. Tú puedes tener la mejor carrera, puedes tener todo lo que tú quieras. Pero si Dios no está presente en lo que tú tienes, entonces no tienes nada. Entonces todo es vano y duro trabajo. ¿Cuántos padres al final de su vida no se sienten decepcionados de sus hijos? Después de tanto esfuerzo y trabajo. ¿Cuántos hijos al final no están decepcionados de sus padres porque sus padres no son como ellos hubiesen querido que sean? Vanidad de vanidades. Todo es un absurdo, porque aparte de Dios, nada tiene sentido. Aparte de Dios, nuestra vida es una vida que no tiene propósito. Cuando Dios no está en tu vida, lo que te espera es la muerte. Pero aquel que no cree en la esperanza en Cristo, para él todo se perdió. Pero cuando Cristo está en tu vida, cuando Dios está en tu vida, cuando Dios hace parte de ti y es todo en ti, tú entiendes que después de la vida, después de la muerte, nada termina, sino que todo comienza para la gloria del Señor. Ahora, hermanos, nosotros encontramos entonces que Dios ha creado varias cosas, ¿cierto? Alguna vez en la eternidad creó al mundo espiritual y los creó y les dio propósitos, les dio sentido a su existencia. Satanás no estuvo contento, siguió sus propios planes y fue arrojado. Luego crea el universo y en el universo crea el hombre. Y sucede lo mismo. El hombre sigue su propio pensamiento, arma sus propios planes y entonces es expulsado. Hasta hoy, Satanás sigue buscando algo que colme, que le dé sentido a su existencia. Hasta hoy el hombre sigue buscando algo que le dé sentido a su existencia. Y lo último que Dios creó fue su iglesia. Y somos nosotros. Pero la iglesia fue creada también para algo. La iglesia fue creada con un propósito. Tu vida como hijo de Dios tiene un sentido. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando Él vivió entre nosotros, dice, mi vida es que yo haga la voluntad de mi Padre y acabe la obra que Él me entregó. Como iglesia, como hijo de Dios, ¿cuál es el sentido que tiene tu vida? Como creación de Dios, Dios le ha dado un propósito a tu vida. Pero hay que tener cuidado. Porque así como dijo el predicador, puede ser que en este momento tú estés siguiendo tus propios planes
estés siguiendo tu propio pensamiento y te estés alejando de los planes y el propósito de Dios. Estás en la iglesia, pero no estás en el propósito de Dios. Estás en la iglesia, pero no estás siguiendo el pensamiento de Dios. Porque tienes tus propios planes. Planes que son ajenos a los planes de Dios. Estás siguiendo tus propios sueños. Y tus sueños no son los sueños de Dios. Si recuerdan lo que le dijo el Señor a su pueblo a través del profeta Isaías. Porque mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Hermano, tienes que asegurarte que tus planes sean los planes de Dios. Tienes que asegurarte que tu camino sea el camino que Dios te ha trazado. Porque así como están de alto los cielos de la tierra, así pueden estar de alto los planes de Dios de nuestros planes. Yo puedo tener planes. Y esos planes no pueden no tener a Dios en esos planes. Yo puedo tener sueños, pero posiblemente en mi sueño no está Dios, ni los propósitos de Dios. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves tú? ¿Dónde te ves tú en los próximos años? ¿Cuál es la visión que tú tienes de tu vida? ¿Cómo ves tú tu futuro? ¿En dónde estarás? ¿Haciendo qué? Dios hace parte de lo que tú has planificado, de lo que estás planificando. Dijo el predicador, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto. ¿Sabes, iglesia? En Cristo Dios te hizo justo. En Cristo Dios te hizo su hijo. En Cristo Dios te hizo heredero del reino. En Cristo Él te dio un nuevo nombre, una nueva identidad. En Cristo Él te hizo partícipe de su naturaleza. En Cristo somos una nueva creación. Pero esto sugiere que tú y yo debemos estar cerca de Dios. Porque en la medida en que nosotros nos alejemos de Dios y nos alejemos de la palabra de Dios, la consecuencia para nosotros es pecado y corrupción. Entre más lejos estés de Dios, más pecado, más corrupción habrá en tu vida. Porque esa es la consecuencia de alejarnos de Dios. Esa es la consecuencia de alejarnos de la palabra del Señor. ¿Será que tus planes, será que tus sueños, será que tus pensamientos te están alejando de Dios? ¿O por el contrario estás planeando para estar más cerca de Él? Fíjese, cuenta Lucas una historia que Jesús enseñó. Y dice que un hombre tenía 2 hijos. ¿Cierto?
Y dice que un buen día el hijo menor le dijo al padre, padre, dame qué. Ahora, cuando el padre le da la herencia, ¿qué hace el hijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Pero qué dice el texto? Se fue para un lugar. Porque es que cerca del Padre no podía ser lo que iba a hacer estando por allá lejos. O sea, mientras estaba cerca del Padre, su pecado estaba restringido. Su pecado estaba limitado. Cerca del Padre, posiblemente, él tenía el deseo, pero no era consumado. Su pecado estaba limitado por la autoridad y la presencia de su Padre. Pero cuando este hombre se alejó de su Padre, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo anduvo lejos de su Padre? Una vida desordenada. ¿Qué más? ¿Qué más dice el texto? Con prostitutas, haciendo esto, lo otro. Porque es que eso es lo que sucede cuando tú te alejas de Dios. O sea, el estar expuesto a la palabra de Dios, el estar expuesto a la presencia de Dios cada día, esto limita el pecado en mí, limita el poder del pecado en mí. En la medida en que yo más cerca de Dios estoy, menos pecaré. Pero a medida que me voy alejando, el pecado va tomando fuerza. Y empiezo a hacer lo que antes no hacía. Y entonces nos preguntamos, ay, yo nunca pensé que podía hacer esto. Sí lo podías hacer. Sí lo podías hacer. Yo nunca pensé que podía adulterar. Yo nunca pensé que podía robar. Yo nunca pensé que podía fornicar. Yo nunca pensé que podía hacer esto, hermano. Sí lo podías hacer. ¿Por qué no lo hacías? Porque estabas expuesto a la presencia, a la palabra de Dios. Pero una vez dejaste de estar expuesto a la presencia, a la palabra de Dios, entonces empezaste a hacer las cosas que antes no hacías, pero que estaban ahí. ¿Sí me doy a entender? Dios nos ha dado un propósito, pero nosotros a veces hacemos planes, nuestros propios planes. Dios nos ha dado sabiduría en su palabra, pero nosotros a veces seguimos nuestro propio razonamiento y nos olvidamos del Señor. Y cuando abandonamos los planes de Dios y la sabiduría de Dios, lo que nos queda entonces es pecado y corrupción. Pecado y corrupción. Pecado y corrupción. Planeamos, pero no planeamos para Dios. Soñamos, pero no soñamos para Dios. Nos proyectamos al futuro, pero en ese futuro no está Dios. David, creo que fue David, en uno de sus salmos, él dice que él, en su futuro, cuando sea viejo, él todavía quiere seguir adorando al Señor.
Una cosa he hallado, solamente una. Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero el hombre hizo sus propios planes y siguió su propio pensamiento. El sentido de nuestra vida está en que hagamos la voluntad de Dios. Eso fue lo que aprendimos de Jesús. Eso es lo que aprendemos en su palabra. Al final de tus días, ayer estaba escuchando una prédica de un hombre a quien admiré mucho. Y cuando este hombre entonces lo pasaron al púlpito para predicar, había una audiencia enorme, enorme. Y cuando subió, todo mundo se colocó en pie y empezó a aplaudir y aplaudir y aplaudir. Cuando este hombre cogió el micrófono, les dijo: hoy he perdido mi recompensa eterna. Porque el sentido de esto no está en que ustedes me ovacionen y me aplaudan. Eso no es lo que le da sentido a lo que yo hago. El sentido de todo esto es que Dios sea glorificado. Al final, tú puedes tener todo el éxito que quieras. Al final, tú puedes tener todo el dinero y las riquezas que quieras. Al final, tú puedes acumular todas las experiencias que quieras. Pero si Dios no fue glorificado en tu vida, habrás vivido sin propósito en esta vida. Siempre habrá la necesidad de más, más y más. Pero alguien en la Escritura, Pablo dijo en algún momento: yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación, ¿cierto? Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Porque lo que determina el gozo, la plenitud de nuestra vida, no es lo que poseemos. Lo que determina, hermanos, lo que determina el propósito, el sentido, la satisfacción plena de nuestra vida es que Dios sea nuestro Dios. Yo aprendí un saludo acá de nuestra hermana Delis y se lo copié porque ahora cada vez que yo siempre lo digo. Y ella dice: no, que Dios sea suficiente en tu vida. Amén. Dios es suficiente. No tienes riquezas, pero Dios es suficiente. No tienes fama, pero Dios es suficiente. No tienes poder, pero Dios es suficiente. Amén. Se pasó la vida y no te casaste. Dios es suficiente. Te casaste pero no tienes hijos. Dios es suficiente. ¿Sí me doy a entender? Dios es suficiente. Este es el sentido de nuestra vida. No fuimos creados, hermanos, para que el mundo nos satisfaciera. No, fuimos creados para que Dios fuera nuestra satisfacción, nuestra plenitud. Para eso fuimos creados.
Y cuando tenemos eso, hermanos, estamos contentos con todos los demás. No es que seamos pesimistas o del estilo, no. No es que seamos conformistas, no es que seamos mediocres, no. Como un predicador conocido de aquí de Cartagena, lo escuché predicando y había un texto, no sé si es en Salmo, que dice, no le pidas a Dios riquezas, algo así. ¿Cómo es que dice el texto? Ayúdenme ahí. Sino que le ayude con el pan, ¿cierto? Entonces aquel predicador reconocido decía, esa es una mentalidad mediocre. No, no es una mentalidad mediocre. Es la mentalidad de alguien que tiene en Dios su satisfacción. Amén. Hermanos, nuestra vida solo adquiere sentido cuando la vivimos en Dios. Y termino con este texto para que lo entendamos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ese es el sentido de nuestra vida. Amén. Vivimos por Él y para Él. Y somos de Él. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Oro, Señor, para que cada día nosotros podamos hallar en ti esa satisfacción, esa plenitud, Señor. Nuestra carne cada día, Señor, es tentada, Señor, a buscar en el mundo lo que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.